Imagina que eres un embalsamador al servicio del faraón en el antiguo Egipto y de repente recibes una tarea que te provoca un terror absoluto. Delante de ti yace la esposa del gobernante sobre una mesa de mármol, pero esta vez no se trata del procedimiento habitual de momificación. Tu misión consiste en realizar un ritual que contradice todas las normas religiosas en las que has creído toda tu vida. La razón detrás de esta decisión es tan impactante que casi te paraliza de miedo. Nuestro objetivo es alcanzar 1000 suscriptores en este canal. Haz clic en suscribirse y ayúdanos a lograr este hito. Ahora, pasemos al contenido. Lo que leerás a continuación no es ficción. En el antiguo Egipto, la vida cotidiana podía ser tan extrema que la sociedad moderna la consideraría escandalosa. ¿Crees que conoces Egipto, oro, faraones, pirámides? La escuela no te cuenta lo que realmente ocurría tras los muros de los palacios. Las prácticas sexuales eran tan extremas que los arqueólogos victorianos ocultaban deliberadamente las pruebas de su existencia. Los hijos de la realeza eran víctimas de abusos aterradores, y las ceremonias religiosas a menudo se convertían en semanas de orgías que mezclaban violencia con desenfreno sexual. Lo que verás a continuación puede cambiar por completo tu visión de esta poderosa civilización. La verdad sobre la intimidad egipcia fue tan impactante que durante más de un siglo se mantuvo oculta en los museos. Entre los años 3100 y 3000 a.C., a orillas del Nilo, los egipcios practicaban rituales que hoy nos parecerían escandalosos. No se trataba solo de placer o ceremonias espirituales. Las creencias afirmaban que la sexualidad tenía un poder cósmico. Los faraones eran considerados dioses vivientes y su vitalidad sexual influía en la fertilidad del Nilo, las cosechas y la supervivencia del reino. La presión por demostrar la fertilidad divina de maneras cada vez más extremas era enorme. Las evidencias se encuentran en inscripciones de templos, papiros antiguos y artefactos que los científicos victorianos preferían ocultar. Algunos descubrimientos fueron destruidos o mantenidos en colecciones privadas cuando los investigadores hallaban escenas demasiado explícitas para mostrarlas al público. Los egipcios creían que la energía sexual era una fuerza cósmica. Cada acto íntimo se consideraba un ritual religioso, y el orgasmo podía ser una forma de comunicación con los dioses. La unión entre lo sagrado y lo corporal era completamente natural, y los límites entre religión y sexualidad prácticamente no existían. Pero esta intimidad cósmica también tenía un lado oscuro. Los hijos de familias élites eran tratados como propiedad espiritual, y los esclavos domésticos eran explotados sexualmente en nombre de la religión. En tiempos de crisis, cuando el Nilo no inundaba, estas prácticas se volvían aún más brutales. Un hallazgo revolucionario no provino de una gran expedición arqueológica, sino de un laboratorio en 1925. Howard Carter estudiaba las momias de Tutankamón y notó algo que sacudió la egiptología. Los genitales del joven faraón fueron extirpados quirúrgicamente con una precisión extraordinaria poco después de su muerte. Tutankamón no fue la excepción. Investigaciones en otras momias reales revelaron un patrón. Muchos faraones y aristócratas tenían genitales modificados o eliminados. Algunos fueron castrados por completo, otros se sometieron a procedimientos de aumento mediante implantes. El hallazgo más impactante involucraba a un príncipe de la dinastía XVIII, cuyos genitales fueron removidos incluso en vida. El análisis médico confirmó que no se trataba de un accidente ni de un castigo. Era un ritual religioso.
Los textos antiguos comenzaron a cobrar un significado aterrador. Preparar el cuerpo para servir a los dioses. Modificar los cadáveres para asegurar la competencia espiritual en el más allá. Si los egipcios rutinariamente alteraban los cuerpos después de la muerte, ¿qué decía eso sobre su concepción de la sexualidad y del cuerpo humano? ¿Se aplicaban prácticas similares a los vivos? Lo más inquietante es la meticulosidad con que los arqueólogos victorianos ocultaron estos hechos al mundo. Cuando los primeros investigadores se topaban con representaciones explícitas de actos sexuales o con indicios de modificaciones anatómicas, no solo los ignoraban, sino que a menudo los ocultaban activamente, retirando artefactos de las exposiciones y eliminando menciones en los informes oficiales. Durante más de un siglo, el verdadero alcance de las prácticas íntimas egipcias no estuvo oculto por el misterio de la antigüedad, sino por la vergüenza contemporánea y la obsesión victoriana por la modestia, que se negaba a aceptar lo que las pruebas mostraban con claridad. Y, aún así, estos cambios anatómicos fueron solo el comienzo de los hallazgos arqueológicos. El sistema egipcio que regulaba las relaciones personales se basaba en una jerarquía estricta, que controlaba casi todos los aspectos de la vida íntima. En la cima se encontraban los faraones, cuya fertilidad y vitalidad se consideraban fundamentales para la existencia del Estado entero. Debajo de ellos, la aristocracia y los sacerdotes debían demostrar su lealtad mediante gestos simbólicos de masculinidad y sacrificio sagrado. En la base se hallaban los esclavos domésticos, incluidos los niños, quienes eran sometidos a explotación sistemática. Esto se hacía no solo con la aprobación de la sociedad, sino que se consideraba un deber religioso. Los niños de la realeza desempeñaban un papel especialmente trágico. Los textos egipcios describen cómo las élites entregaban a sus hijos más pequeños a los templos, donde desde la infancia se les enseñaban prácticas rituales. Algunos tenían apenas 6 o 7 años cuando se les instruía de que su cuerpo no les pertenecía, sino a los dioses. La formación era rigurosa y agotadora. Los niños debían dominar ciertas posturas, técnicas para mantener la concentración ritual y formas de desconectarse de sus propios sentimientos, de modo que percibieran el cuerpo como una herramienta sagrada y no como una posesión personal. Las fuentes médicas papirológicas muestran el enorme daño que tales enseñanzas dejaban en los cuerpos jóvenes. Muchos niños sufrían lesiones permanentes por el esfuerzo físico excesivo. Su crecimiento se veía restringido por dietas especialmente controladas para mantener las características infantiles deseadas, valoradas por los clientes adultos. Algunos padecían daños internos o infecciones provocadas por las prácticas rituales. Pero la explotación no se limitaba a los templos. Los hogares adinerados frecuentemente abusaban de los esclavos para su propio placer, y los niños eran considerados especialmente deseables por su supuesta inocencia y obediencia. Las fuentes legales indican que algunos niños se compraban únicamente para actos íntimos forzados, y su valor dependía de la edad, la apariencia y el entrenamiento previo. Los efectos psicológicos eran devastadores. Los adultos que sobrevivían a este sistema a menudo mostraban síntomas que hoy llamaríamos trauma severo, dificultades para establecer vínculos afectivos, conductas autodestructivas o aislamiento social. Muchos morían jóvenes, y las fuentes antiguas lo describen eufemísticamente como corazones rotos. Aún más aterrador era que todas estas prácticas se justificaban con enseñanzas religiosas. Los sacerdotes proclamaban que servir a los dioses mediante el ritual era el mayor honor,
y los niños elegidos para este papel eran bendecidos, no maltratados. Se enseñaba a las familias a sentirse orgullosas de que sus hijos fueran seleccionados para el servicio del templo, incluso si conocían la brutal realidad. El aspecto económico añadía otra capa de horror. Las investigaciones arqueológicas señalan una mortalidad del 73 a 75% entre los niños que servían en los templos, y los documentos médicos revelan que algunos rituales podían durar hasta 6 horas. Los patrocinadores adinerados pagaban enormes sumas, sosteniendo así un sistema de explotación que duró miles de años. Y si piensas que esto era lo peor que les ocurría a los niños egipcios, estás lejos de ver el panorama completo. Estas prácticas palidecen frente a la fiesta de la embriaguez, la ceremonia religiosa más ominosa del antiguo Egipto. Lo que voy a describir a continuación incluye prácticas extremas que impactaron tanto a los primeros arqueólogos que, según se dice, destruían documentos en lugar de traducirlos y publicarlos. Lo que verás hará que las descripciones anteriores de la vida egipcia parezcan inocentes. El ritual combinaba éxtasis religioso con actos coercitivos a una escala que incluso hoy resultaría chocante. Durante 7 días y 7 noches, toda la sociedad se entregaba a la desenfrenada lujuria y al caos. Los registros arqueológicos confirman que todo ocurría exactamente como lo describen los textos antiguos. Antes de adentrarnos en los detalles más perturbadores, haz clic en Me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. Me sorprende cómo personas de todo el mundo comparten esta fascinación por los rincones más oscuros de la historia humana. La fiesta de la embriaguez era la culminación del frenesí ritual egipcio, una celebración anual en honor a la diosa Hathor, que transformaba a toda la sociedad en un espectáculo de deseo incontrolado, intimidad forzada y éxtasis religioso. Lo que comenzaba como un homenaje a la divinidad femenina se convertía, con el tiempo, en lo que hoy llamaríamos un crimen contra la humanidad. Los orígenes de la fiesta se remontaban a la mitología egipcia, especialmente al relato de Sekhmet, la diosa leona, que en estado de embriaguez casi destruyó a la humanidad. Según la leyenda, los dioses tuvieron que inundar la tierra con cerveza, mezclada con ocre rojo, para engañar a Sekhmet y hacer que la confundiera con sangre. Así, embriagada, olvidó su misión de destrucción y se transformó en una diosa más benigna, Hathor. Este mito se convirtió en la base de la fiesta anual, durante la cual los egipcios bebían hasta perder el conocimiento, en nombre del éxtasis divino. Sin embargo, la celebración no se limitaba solo a emborracharse. Los participantes creían que, en estado de éxtasis, se convertían en recipientes de los dioses, completamente liberados de leyes y normas morales. Los preparativos para la festividad duraban meses. Los sacerdotes elaboraban enormes cantidades de cerveza, a menudo enriquecida con sustancias psicoactivas extraídas del loto y otras plantas. Esta bebida provocaba alucinaciones y eliminaba por completo cualquier inhibición. Muchos participantes describían visiones, escuchaban voces divinas y sentían que los espíritus tomaban control sobre ellos. Cuando comenzaba la fiesta, desaparecían todos los límites sociales. Los dueños de esclavos practicaban sexo con sus subordinados, incluso en lugares públicos. Las mujeres casadas abandonaban sus hogares para unirse a grupos de celebrantes itinerantes, y los niños eran testigos de conductas sexuales abiertas, a menudo siendo arrastrados a ellas. Durante 7 días y 7 noches, toda la sociedad se sumía en el caos. Las crónicas antiguas describen escenas que aún hoy causan horror.
Egipcios ebrios enloquecían por las calles, irrumpían en casas y obligaban a los habitantes a participar en los banquetes. Las mujeres eran sometidas a actos rituales colectivos, considerados una comunión divina. Los hombres competían por la resistencia de sus erecciones, completamente embriagados. La violencia era tan intensa como el caos. Mordeduras, arañazos y heridas se consideraban signos de bendición divina. Algunos sufrían graves lesiones internas durante los actos brutales, mientras otros eran empujados por las multitudes de celebrantes ebrios que recorrían las estrechas calles. La justificación religiosa daba a todo esto un carácter aún más aterrador. Los sacerdotes enseñaban que todo lo que ocurría durante la fiesta era sagrado, pues los participantes, según las creencias, estaban poseídos por espíritus divinos. La violencia se transformaba en forma de comunión religiosa y la crueldad en un sacrificio sagrado. La explotación de los niños se consideraba un don de los dioses. Los visitantes extranjeros registraban su horror ante estos rituales. Los diplomáticos de Mesopotamia describieron la fiesta como prueba de que los egipcios eran bárbaros ocultos tras una máscara de sofisticación. Algunos reinos extranjeros se negaban a enviar embajadores durante este periodo, temiendo riesgos físicos y morales. Los efectos de la celebración eran tan traumáticos como el propio evento. Los participantes a menudo no recordaban sus acciones, lo que provocaba profundas crisis psicológicas. Las familias se rompían al descubrir los actos de sus seres queridos, y los niños concebidos durante las festividades eran estigmatizados como hijos de la posesión divina. Las consecuencias económicas también eran enormes. Las ciudades quedaban paralizadas durante 7 días. La población se sumía en una embriaguez colectiva. La actividad agrícola y comercial se detenía, y la administración dejaba de funcionar. Las pérdidas productivas eran enormes, pero los faraones las consideraban un sacrificio necesario para mantener la armonía cósmica. La fiesta también cumplía una función política, actuando como una válvula de seguridad para las tensiones sociales. Durante ese tiempo, la gente podía desafiar la jerarquía, los esclavos provocar a sus amos, y las normas tradicionales quedaban suspendidas, aunque solo dentro de los límites de esta anarquía controlada. Los hallazgos arqueológicos confirman el carácter extremo de la celebración. En los templos se han encontrado habitaciones destinadas a actos sexuales colectivos, cuyo diseño también sugería un objetivo brutal y humillante. Las evidencias físicas coinciden con las descripciones de los cronistas antiguos. El colapso del sistema sexual religioso se aceleró en el período tolemaico, cuando los gobernantes griegos intentaron imponer valores mediterráneos a los rituales egipcios. El choque entre el racionalismo griego y el misticismo sexual egipcio provocó una crisis cultural y el declive de ambos mundos. Los ptolomeos, aunque de origen extranjero, debían participar en los rituales egipcios para ganar legitimidad ante el pueblo. Sin embargo, su educación griega los hacía profundamente impactados por el carácter extremo de los ritos egipcios. Cleopatra intentó reformar la festividad, acortándola y limitando la violencia y los actos sexuales públicos. Estos cambios provocaron una crisis religiosa. Los sacerdotes advertían que alterar la tradición ofendería a los dioses y traería consigo una catástrofe cósmica. Como pruebas, se citaban desastres naturales, derrotas militares y crisis económicas, afirmando que los dioses ya habían comenzado a castigar a Egipto por la intervención de extranjeros en asuntos sagrados.
La situación alcanzó su punto máximo durante el reinado de Cleopatra Selmac, quien tuvo que conciliar las demandas de los sacerdotes egipcios con las expectativas de las autoridades romanas. Los romanos estaban horrorizados por las costumbres sexuales egipcias, viéndolas como manifestaciones de decadencia moral y barbarie. Al mismo tiempo, los sacerdotes egipcios amenazaban con rebelarse si las celebraciones tradicionales eran abolidas por completo. Cleopatra decidió implementar un compromiso: ceremonias privadas para las élites religiosas y formas públicas más moderadas, para apaciguar la opinión romana. Sin embargo, esta solución no satisfizo a nadie y dio lugar a una hipocresía que debilitó tanto la autoridad de los sacerdotes como el control de los romanos. Durante este periodo, la explotación infantil se volvió aún más sistemática, ya que los gobernantes intentaban demostrar apego a las tradiciones egipcias mientras ocultaban la verdad ante la supervisión romana. Los hijos de los esclavos se vendían en cantidades cada vez mayores, y su explotación tenía lugar en habitaciones secretas a las que los funcionarios romanos no tenían acceso. Los efectos psicológicos eran enormes. Generaciones crecieron en un mundo donde la violencia sexual y los rituales religiosos extremos eran la norma. Cuando Egipto fue obligado a cambiar, muchos habitantes experimentaron un shock cultural. Perdieron no solo los rituales, sino todo un sistema de comprensión de la intimidad y de su relación con lo divino. La caída definitiva se produjo en el año 30 a.C., con la conquista romana. Octavio Augusto quedó impactado por lo que sus soldados encontraron en los templos y ordenó la inmediata supresión de las prácticas sexuales dentro del culto. Las tropas romanas destruían representaciones eróticas, quemaban textos sagrados y ejecutaban a los sacerdotes que se negaban a renunciar a los rituales. Sin embargo, los romanos no se limitaron a prohibir. Actuaron metódicamente para borrar por completo cualquier rastro de las antiguas prácticas. Los templos fueron despojados de sus relieves eróticos. Se destruyeron rollos que describían la sexualidad ritual y los elementos arquitectónicos diseñados para los rituales sexuales fueron quemados o escondidos. Los niños criados en este sistema tuvieron un destino particularmente trágico. Muchos estaban tan profundamente condicionados para desempeñar roles sexuales rituales que no pudieron adaptarse a la vida normal. Las crónicas romanas mencionan que algunos de estos antiguos iniciados se suicidaban, incapaces de funcionar en un mundo donde el único valor que conocían había dejado de existir. Quienes sobrevivieron cargaron profundas heridas emocionales que afectaron a la sociedad egipcia durante generaciones. La explotación prolongada creó patrones culturales y estructuras de comportamiento que no pudieron eliminarse ni siquiera con la ocupación. Los funcionarios romanos seguían reportando problemas con cultos sexuales secretos, tráfico ilegal de personas y sectas que intentaban recrear en secreto los antiguos rituales. Ni siquiera la autoridad de Roma pudo erradicarlo todo. Los vestigios de estas prácticas continuaron aterrorizando a los arqueólogos victorianos, quienes iniciaron uno de los mayores encubrimientos en la historia de la egiptología. Ocultar las tradiciones sexuales egipcias no respondía al misterio de la antigüedad, sino a la moral victoriana, incapaz de aceptar las pruebas. Cuando los investigadores del siglo XIX encontraban por primera vez representaciones eróticas en tumbas y templos, se apoderaba de ellos un pánico moral que definió la egiptología durante más de 150 años. El esquema era simple:
Cuando Giovanni Belzoni descubrió en 1817 las pinturas en la tumba de Seti I, ordenó inmediatamente cubrirlas con yeso en lugar de documentarlas. En el informe oficial solo mencionó escenas religiosas hermosas, omitiendo deliberadamente las imágenes sexuales que llenaban varias habitaciones. Esta práctica se convirtió en norma durante toda la exploración victoriana de Egipto. Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades de Egipto, mantenía una colección privada de artefactos eróticos que nunca se mostraron públicamente. Cuando se abrió el Museo Egipcio en El Cairo, categorías enteras de reliquias sexuales se colocaron en áreas accesibles solo para ciertos investigadores. La censura también afectó a los textos. Los traductores victorianos eliminaban regularmente los pasajes sexuales de los documentos antiguos, sustituyéndolos por expresiones ambiguas o suprimiéndolos por completo. El famoso Papiro Ebers, uno de los documentos médicos más importantes de Egipto, contenía más de 40 secciones sobre sexualidad que permanecieron sin traducir hasta la década de 1970. Lo más aterrador, sin embargo, era la destrucción deliberada de evidencias. El arqueólogo británico Flinders Petrie admitió haber destruido artefactos que consideraba demasiado impactantes para mostrarlos al público. En sus notas, describía la quema de papiros, la rotura de esculturas y el enterramiento de objetos que representaban actos sexuales, los cuales no podía documentar. La ocultación de la verdad se adentraba profundamente en las estructuras académicas. Las universidades no apoyaban investigaciones sobre la sexualidad en el antiguo Egipto, considerando este tema inapropiado para la ciencia seria. Los estudiantes que mostraban interés en esta área a menudo eran desalentados y en algunos casos incluso expulsados de las instituciones. Las revistas científicas rechazaban artículos sobre prácticas sexuales, incluso cuando estaban basados en pruebas arqueológicas sólidas. Los museos desarrollaron sistemas complejos para ocultar los artefactos eróticos. El British Museum, por sí mismo, conserva más de 2.800 objetos egipcios que se describen de manera general como vasijas o elementos decorativos, ocultando su verdadero carácter. Incluso en 2019, se descubrió que el Louvre ocultaba papiros recién encontrados al público. Incluso los artículos de Wikipedia sobre este tema a veces son bloqueados para edición. Los visitantes se enfrentan a procedimientos burocráticos complicados, diseñados para desalentarlos de profundizar en el asunto. Restricciones similares fueron implementadas por el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. La colección egipcia presenta versiones limpiadas de las pinturas de las tumbas, con los detalles eróticos ocultos o modificados digitalmente. Los originales se conservan en almacenes accesibles solo a investigadores seleccionados, quienes deben presentar un propósito científico y firmar estrictas cláusulas de confidencialidad. Incluso hoy, la sombra de la censura victoriana influye en cómo percibimos el antiguo Egipto. Las exposiciones populares y los documentales se centran en la política, la simbología religiosa y la belleza del arte, omitiendo por completo las costumbres sexuales que eran parte de la vida cotidiana. Como resultado, se crea una versión empobrecida de la historia, alejada de la realidad completa y a menudo perturbadora. Este borrado persistente ha dejado enormes vacíos en el conocimiento sobre la sexualidad humana, la expresión religiosa y la estructura social de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Las atrocidades ocultas de las tumbas y los textos egipcios muestran cómo la devoción religiosa
puede transformarse en abuso sistemático cuando la sexualidad se convierte en herramienta de control divino. Durante 3000 años, Egipto desarrolló tradiciones que consideraban a los niños como propiedad sexual, glorificaban la violencia como forma de entrega sagrada y utilizaban la intimidad física como instrumento de poder político. Si este viaje a los oscuros y olvidados rincones de la historia ha despertado tu curiosidad, he preparado otra expedición al pasado que intentaron borrar. Haz clic en el vídeo de la pantalla para conocer otra historia impactante, oculta al mundo durante siglos. Y si esta narración te ha conmovido tanto como a mí, suscríbete al canal para que podamos explorar juntos aquello que se mantuvo en silencio. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas y muchas aún esperan ser descubiertas.